Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Y como ya saben, en este canal les vamos a enseñar sobre el software Vectric Aspire y también sobre los tipos de herramientas que pueden utilizar. Ahorita vamos a darle continuidad a uno de los videos anteriores de los que veníamos hablando, en donde se usaron diferentes tipos de herramienta para hacer precisamente estos videos y explicarles el uso de cada una de estas herramientas. Ahora toca el turno de la herramienta para tallado 3D. Y aquí hay dos herramientas principales que quiero mostrarles. Les voy a explicar de qué trata cada una y me voy a enfocar después a la que yo utilicé para realizar este tallado que están viendo aquí. Y este tallado se realizó sin aplicar un desbaste. Y ahí les voy a también mencionar cuándo pueden aplicar ustedes de entrar directamente a hacer el tallado 3D sin aplicar un desbaste. Así que vamos a empezar. Como verán, el tallado 3D se caracteriza por tener un volumen visual que hace alusión a un objeto o espacio que tiene ancho, altura y profundidad. Ese es el tallado 3D. Los routers generalmente son de 3 ejes, los más comunes, y con esos 3 ejes son suficientes para hacer un tallado en 3 dimensiones, para darle volumen, para darle ancho, darle profundidad. Hay routers más especializados que tienen 4, 5 ejes y también el eje rotativo. Estos hacen trabajos más especializados. Ahorita vamos a enfocarnos en lo que es en lo fundamental, el de 3 ejes y el tallado 3D. Dentro de las herramientas que se utilizan para el tallado 3D hay muchísimas. Vamos a enfocarnos en las dos más conocidas, que es la típica herramienta punta de bola o ball nose. Y esta herramienta, como ustedes verán, tiene la punta redonda. Generalmente los filos son helicoidales y termina en la punta redondeada. Les menciono esto de los filos porque la herramienta que vamos a ver más adelante, esta la podemos encontrar con filos helicoidales y con filos rectos. Ya veremos el por qué. La herramienta punta de bola se utiliza para hacer acanalados en donde se requiera tener esa redondez en el fondo de la pieza que se va a estar ranurando o acanalando, y también se utiliza para el tallado 3D. Puede aplicarse en diferentes materiales. Ahora sí que también deben de corroborar con el distribuidor, con el fabricante, que la herramienta que están adquiriendo sea para plásticos, para maderas o para metales ferrosos o no ferrosos. Este dato lo deben corroborar porque las herramientas tienen diferentes tratamientos y diferentes durezas especiales para diferentes materiales. Y hablando de los tallados 3D, esta herramienta de punta de bola se usa cuando los detalles no son muchos, por así decirlo, y no se requiere un diámetro muy pequeño o un ángulo especializado como el que veremos en la herramienta cónica, que traen un ángulo. Entonces la herramienta punta de bola no puede bajar también mucha profundidad. Entonces esta se utiliza para tallados 3D que no son muy especializados o muy detallados. Y también se usa cuando vamos a aplicar un desbaste previo antes de realizar el acabado 3D con esta herramienta punta de bola. Este tipo de herramienta la he utilizado en algunos trabajos anteriores que les he mostrado en videos. Aquí verán los enlaces, y como verán, en esos se aplicó primero un desbaste con una herramienta de fondo plano, la que ustedes quieran, ya sea helicoidal, filos rectos, y después se hizo el acabado con la punta de bola. Y llegados a este punto llega la pregunta que muchos se hacen: ¿qué pasa si quiero hacer el acabado 3D directamente sin hacer un desbaste previo? Pues aquí puedes considerar usar la herramienta cónica punta de bola. De hecho, esta herramienta es más especializada para los tallados 3D, como es la cónica punta de bola, o también conocida como taper ball nose. Y como verán, esta herramienta, así como su nombre lo dice, la herramienta cónica, forma un ángulo que pareciera que va formando un cono, y en el fondo, en la punta de la herramienta, es en forma de una semiesfera. Entonces por eso se conoce como la herramienta cónica punta de bola. Esta forma un ángulo dependiendo el radio de la punta, porque vamos a encontrar que radio de 0.5 milímetros, que radio de 1 milímetro, que radio de 1.5 milímetros. Entonces, dependiendo el radio de la herramienta, va a ser más fina la herramienta, pero el ángulo va a ir cambiando. Este dato es muy importante porque
Al momento de configurar la herramienta en el software que ustedes estén trabajando, deben de meter todos esos datos en la geometría de la herramienta para que esté bien configurada. Y esta herramienta la podemos encontrar con filos rectos y filos helicoidales. ¿Cuál es la diferencia? La de filos rectos generalmente se utiliza en maderas y materiales blandos, porque los filos rectos expulsan la viruta de una forma más lenta. Entonces también el mecanizado pues se hace a una velocidad moderada y más que nada porque se hace en materiales que no son muy duros. Y aquí entra pues el otro tipo de diseño, que es la de filos helicoidales. La herramienta cónica con filos helicoidales, que es la más típica, esta ya se utiliza para pues mecanizados más veloces, porque los filos helicoidales sacan la viruta de una forma más rápida. Esa es la función del diseño de la herramienta. Ambas te cortan muy bien en maderas, pero estas de filos helicoidales, si traen recubrimiento, incluso se pueden utilizar en materiales no ferrosos, como son aluminio, cobre, bronce, entre otros. Cuando ustedes seleccionen una herramienta, en el caso de las herramientas cónicas, punta de bola, dependiendo del radio de la herramienta, es la cantidad de detalle que te puede dejar en el mecanizado. Es importante que de entrada no se vayan por la más pequeña. Ustedes vean qué trabajo van a realizar. Si el trabajo no tiene detalles muy pequeñitos, no tiene caso que seleccionen una herramienta muy pequeña de radio, porque lo único que van a hacer es aumentar el tiempo de mecanizado. Y muy bien, esta es la información que les puedo compartir yo sobre las dos herramientas más utilizadas para el tallado 3D. Recuerden, si las quieren adquirir, pueden enviarme mensaje, yo las tengo disponibles, igual se les puede asesorar. Y bueno, ahora vamos a pasar al software para explicarles lo de cómo se configura cuando haces la entrada directa en el material sin aplicar desbaste. Muy bien, vamos a empezar aquí en el software la explicación y me voy a ir un poco más rápido porque varias cosas de lo que es el modelado 3D ya se explicaron en videos anteriores. Ahorita nada más les voy a explicar un poco de cómo hice para entrar directamente sin ocupar un desbaste. En primera, porque veo que este modelo en la parte del centro tiene la mayor altura, es decir, cuando mi herramienta va a empezar a mecanizar no va a profundizar tanto aquí en esta parte. Entonces, al momento de crear la trayectoria de acabado 3D, yo lo único que hice fue configurarla como, a ver, miren, esta parte siempre se las pide cuando van a generar su modelo 3D. Deben de tener bien presente la posición del modelo. Por ejemplo, si su material mide 30 milímetros, a veces el modelo queda aquí un poquito más abajo del material, entonces va a empezar a desbastar, en este caso 5 milímetros, y ya de ahí empezar a hacer el modelo. Esto no es lo recomendable cuando van a aplicar un acabado directo. Deben verificar que el modelo esté hasta la parte superior, es decir, desde ahí de la cara, desde arriba, no va a haber espacio que tenga que desbastar previamente la herramienta, sino que desde ahí arriba va a empezar el trabajo. Es el punto número 1 a verificar. Nada más me aparece esto porque ya tenía otras trayectorias. Ahora, ya le vuelvo a dar clic, ya no me va a aparecer eso. Nada más me apareció porque se había cambiado el espesor. Bueno, yo había cambiado el espesor del material. Si yo le doy aquí en trayectoria de herramienta acabado, lo que les mencionaba es lo siguiente, que yo empecé desde el centro porque desde aquí veo que este modelo tiene la menor profundidad de mecanizado aquí en el centro, entonces puedo aplicar un mecanizado por compensado, es decir que en compensado, como lo muestra aquí este icono, empieza del centro del modelo que tú tengas. Entonces si empieza de aquí desde el centro, yo ya sé que aquí la herramienta no va a entrar tanto, entonces por eso decidí aplicar un acabado directo. La otra sería, les voy a mostrar otro ejemplo. Vámonos aquí a los clip arts. Por cierto, si los quieren descargar voy a dejar el link debajo de la descripción. Y los clip arts son modelos que se instalan aquí en Vectric Aspire. Ustedes los tienen que instalar, porque si no los tienen instalados les van a aparecer así con una flechita. Con esta flechita, y los va a mandar a la página de Vectric y que se loguen. Eso no es necesario si se descargan y se instalan directamente.
Si quieren saber más, pues por ahí hay ya la verdad bastantes videos y yo también tengo uno donde explico esto. Ahorita lo que les mencionaba era esto, de que por ejemplo si yo encuentro otro modelo 3D, ¿cómo determinaría yo el tipo de mecanizado? Si entro directo o si ocupo un desbaste. Vamos a ocupar uno de los que ya hay aquí. Por ejemplo, este modelo. Como ustedes verán, este modelo tiene una hendidura hacia el centro. Y a la hendidura me refiero a esto, que pareciera como si fuera un domo invertido o un plato. Entonces aquí yo ya no aplicaría eso de entrar directo sin antes configurar ciertas cosas. Por ejemplo, aquí vámonos a modelado. Voy a desactivar esta concha y me quedo solo con este. Para empezar, aquí lo primero que tengo que hacer es sacar el modelo a la superficie de mi material. ¿Cómo lo hago? Aquí en altura de la base lo voy moviendo y ya quedó afuera, por así decirlo, arriba del material. La otra cosa, vamos a fijar aquí el modelo. Como verán aquí, cuando le di en fijar, el modelo me lo está marcando que me lo va a poner 12 milímetros abajo de la cara superior de mi material. Es decir, si yo aquí no le muevo, la máquina va a entender que debe desbastar 12 milímetros y de ahí ya empieza a hacer el modelo. ¿Qué va a pasar si yo ocupo mi herramienta cónica para hacer este trabajo? De entrada 12 milímetros realmente ni siquiera va a llegar, se va a romper. Entonces hay que verificar que esté hasta arriba el modelo, que no hay ningún desbaste previo en la cara superior que realizar. Le damos en aceptar. Esto no le hagan caso a estas menciones que salieron porque se refiere a las trayectorias que ya hay anteriormente. Y aquí, ahora sí, si yo quisiera hacer mi trayectoria de acabado 3D, yo viendo el modelo sé que si le doy aquí en trama al centro, perdón, que si le doy en compensado al centro, aquí está la parte más profunda. Así como ven ustedes este domo invertido, entonces viendo el modelo digo, ok, la parte menos profunda está en las orillas. Es decir, aquí puedo decidir aplicar trama y el ángulo de 45, 65. Estos ángulos son los recomendados porque así la herramienta deja un mejor acabado. Pueden dejarlo en cualquier otro ángulo. Yo les recomiendo 45 o 65. Aquí yo por eso ya decidí aplicar una trama viendo el modelo y viendo que la parte menos profunda está en las orillas. Ahora sí ya le doy en calcular y ahorita les voy a mostrar la diferencia entre uno y otro. Estas son las dos formas de hacer este tipo de trabajos, de que la herramienta entre directo. Hay otras formas, pero no tengo video para explicárselos. En cuanto yo lo haga de esa forma se los explicaría, pero una es iniciar un poco afuera del material, es decir, se posicionan su herramienta aquí, por así decirlo, en esta esquina, un poquito afuera, y la herramienta empieza el mecanizado por fuera en el aire y poco a poco va tocando el material y haciendo el desbaste. Esa es otra opción, sería la tercera opción. Yo ahorita les muestro estas y vamos a continuar con la explicación. Miren, aquí si yo le doy previa a la trayectoria van a ver que empieza de afuera el modelo y la herramienta no entra tanto. Como ven, entró poquito y ahora va profundizando y así se va a ir hasta llegar a la mayor profundidad del modelo. Y como vieron, yo decidí qué trayectoria usar, ya fue en trama o en compensado, dependiendo del tipo de modelo 3D que voy a mecanizar. No es tan sencillo decidir o hacer este tipo de trabajos en cuanto al mecanizado y entrar directamente, porque ya necesitas tener cierto conocimiento de la máquina y de cómo funciona esto del mecanizado. Yo les ayudo mencionándoles cómo lo puedan realizar y con esto ustedes ya pueden tener más conocimiento y hacerlo con sus pruebas con más confianza. Y como verán, aquí en el centro es donde está la mayor profundidad de este modelo 3D. Por eso decidí no hacerlo de compensado y opté por una trama a cierto ángulo. Les expliqué esto de la diferencia entre compensado y trama porque tienen que tomarlo en cuenta dependiendo del modelo 3D a mecanizar.
Voy a quitar este de aquí y voy a traer nuevamente la silueta, que es la que yo mecanicé. Y aquí sí, yo le apliqué el acabado 3D con un compensado, por lo que ya les mencioné, porque veo que este modelo tiene la menor profundidad aquí en el centro. Y aquí ocupé un vector para el contorno y simplemente calculamos. Recuerden, ocupamos una herramienta cónica punta de bola con radio de 1 milímetro. Y esto es lo que les mencionaba. Como verán, aquí hay una línea turquesa, azul turquesa, que representa el punto donde va a iniciar el mecanizado. Quiero que vean la previa. Y como verán, la herramienta no entra tanto porque está empezando de la parte más elevada del modelo, es decir, en donde se profundiza menos con la herramienta. Y ya después, conforme va avanzando, va adquiriendo más profundidad. Esto lo pueden ver aquí en lo que es la simulación y también acá en lo que es de manera física ya el mecanizado directo en la máquina. Pueden notar en las esquinas cuánto profundizó la herramienta, que fueron alrededor de 18 milímetros. Y miren, así es como quedó aquí en la simulación y como verán físicamente cómo quedó. Ahora, estas marcas que ustedes ven aquí son propias de la punta de la herramienta. ¿Por qué? Porque dejan esta marca por el ángulo en el que se hizo el mecanizado. Decidí dejarlo así porque estas marcas fácilmente yo las puedo quitar manualmente con una lija, o sea, se quitan súper rápido. No me conviene utilizar una herramienta con menor radio de punta y aumentar mi tiempo de mecanizado simplemente por estas líneas. Eso yo lo puedo arreglar manualmente aquí en la madera. Si ustedes necesitan que sea el acabado bien prolijo, entonces tienen que optar por otra pasada en otro ángulo diferente y ya se eliminarían. Y aquí otra cosa, dejé este marco o este borde de 3 milímetros, ese se configuró desde aquí, en distancia de frontera. Se lo dejé porque luego sucede que si lo dejan al ras del modelo, queda también unas marcas aquí en las orillas. Ahora, otra cosa, ustedes pueden controlar el grosor del modelo desde aquí. Yo lo dejé a 18 milímetros, como les había comentado. Ustedes lo pueden dejar con menos profundidad. Y finalmente lo único que hice fue pues aplicar un perfilado para sacar todo esto de aquí. Y este contorno, ¿cómo lo conseguí? Nada más seleccionan el modelo, aquí en modelado viene la opción de crear vector límite y ya les aparece aquí la silueta de su modelo 3D y simplemente apliqué lo que fue el perfil exterior, el perfilado exterior, y agregué unas pestañitas, estas que ven aquí en color amarillo, para que no se soltara la pieza, se quedara todavía en la madera. Quedó de esta forma. Todavía queda la pieza pegada, como verán ustedes aquí en la simulación, y pues físicamente, como verán, también quedó de esa manera. Y bueno, esta es una forma en la que se realiza el mecanizado directo. Puede resultar un poco confuso porque esto ya necesita un poquito más de conocimiento en cuanto al modelado y mecanizado 3D. Ahora, otra cosa que quiero mostrarles, la configuración de la herramienta. Esas herramientas cónicas punta de bola sí vienen aquí para agregarlas directamente desde el Vectric Aspire. Y aquí la tengo. Dependiendo del largo de la herramienta y el radio, cambia lo que es el ángulo. Estos datos que yo les mencionaba de la geometría es muy importante a tomar en cuenta, que se los dé su distribuidor. Y otra cosa, el feed rate, no se vayan ustedes como ven estos valores aquí, recuerden, y como les he mencionado siempre, ajusten las velocidades acorde a su máquina. Entonces yo aquí le dejé en 2500, pero en el código G yo modifiqué para que empezara más lento y después más adelante volví a modificar para que la velocidad empezara a incrementar, porque
Yo la interfaz que ocupo no tiene la opción como el Match 3 de controlarlo manualmente, o un control manual, un DSP, que también tiene la opción de controlar manualmente independientemente de lo que se configure aquí. Por eso les digo, necesitan un poco más de conocimiento para realizar este tipo de trabajos. Cuando se habla de una interfaz, por ejemplo, la Universal G-Code Sender, porque se modifican ciertas líneas en el código G. La otra, si tienen Match 3, pues facilísimo, configuran nada más aquí una velocidad de avance de 2000 milímetros por minuto, 1500 si todavía quieren ir más lento. Recuerden, acorde a su estructura y capacidad de su máquina, y ya desde ahí pueden ir controlando manualmente la velocidad de avance. Ya conforme vean que ya hizo un área pequeña para poderse mover con más facilidad la herramienta, pues ya la regresan a la velocidad normal que se configuró desde el software. Y muy bien, recuerden, si quieren adquirir este tipo de herramientas, me pueden estar mandando mensajes, se les puede estar asesorando cuáles utilizar. Y pues sí, se extendió un poco el video, pero al final de cuentas les agradezco por tomarse ustedes el tiempo de aprender, y nos vemos hasta la próxima.